El día de hoy vamos a hablar de personajes que, entre comillas, sufrieron por culpa de un SBS. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que Oda, por algún motivo que no comprendo del todo, decidió comentar datos importantes del pasado y el trasfondo de estos personajes fuera del manga en vez de hacerlo directamente en la trama principal para enriquecer la construcción de dichos personajes. Y a ver, alguien me puede decir que no importa que Oda cuente estas cosas fuera del manga porque al fin y al cabo, si lees los SBS, pues ya te enteras de esta info y ya está. Pero el tema es que hay mucha gente, por no decir la mayoría, que solo ve el anime o lee el manga y no se anda fijando en material que es tratado como algo extra y por ende nunca se van a enterar de que Oda comentó estas cosas. Así que en resumidas cuentas, por eso digo que esta información se debió comentar en la trama principal, o sea, para que todos los fans de One Piece tengan acceso directo a esta información y también para que los personajes involucrados se sientan más completos. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas. Primero, si quieres ayudarme de forma directa a seguir con este proyecto, te invito a formar parte de los miembros del canal para acceder a beneficios únicos y exclusivos. Y después, lo segundo que quiero comentar es que en esta oportunidad no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. Comenzamos hablando de algo que está ligado a dos personajes que realmente no es que sean súper importantes o súper relevantes, pero que a mis ojos sí hubiese sido muy importante conocerlo para, no sé, por lo menos tener un contexto del por qué estos personajes se odiaban tanto. Y por supuesto estoy hablando de el contexto de por qué Raizo y Fukurokuyo se odian, o más específicamente por qué Fukurokuyo le tiene tanto rencor a Raizo, y esto se contó en un SBS y no en el manga. Y a ver, igual quiero decir una cosa, haber leído este trasfondo hace que cambie por completo la percepción de la pelea que estos personajes tuvieron durante el acto 3 y que duró literalmente 30 o 40 capítulos. Pues realmente no, esta pelea sigue siendo muy aburrida y muy larga y está demasiado estirada, pero a lo mínimo al leer el SBS en el que se contó este contexto entiendes el porqué de todo. Pero bueno, ¿cuál es este contexto? Pues que en el pasado la hermana de Fukurokuyo, llamada Fukumi, se enamoró de Raizo después de que el ninja la salvara en una misión. Y claro, a raíz de esto, Fukumi quiso darle un beso a Raizo y este se asustó y escapó y nunca más volvió a ver a Fukumi. Y claro, Fukumi quedó muy mal, muy triste, y también está el tema de que esta chica era muy enfermiza y era muy delicada, y entonces tiempo después cayó enferma de gravedad y al final terminó falleciendo, ¿no? Porque era muy delicada, pero lo importante es que en sus últimos instantes de vida, Fukumi comenzó a decir el nombre de Raizo y claro, ahí estaba Fukurokuyo y entonces, en vez de entender que hasta el último momento de su vida Fukumi siempre pensó en Raizo, Fukurokuyo malinterpretó esta info y pensó que Raizo fue el que provocó la muerte de su hermana y de la rabia le crecieron las orejas hacia abajo y le creció la cabeza hacia arriba y por eso el personaje quedó así, ¿no? Por pura rabia. Y este es el contexto de por qué ambos personajes se odian tanto. Y repito, no es algo de vida o muerte seguramente y de todas formas esta pelea seguiría siendo aburrida si no sabías el contexto y ahora lo sabes, pero por último ahora hay un motivo para que estos personajes peleen y ya está. Y por eso esto se debió comentar en el manga, porque estos dos personajes son bastante aburridos y hasta irrelevantes hasta cierto punto diría yo, y el saber esto en la trama principal a lo mínimo hubiese hecho un poco más interesante su combate final.
seguimos con un clásico de los SBS a estas alturas, porque sí o sí tengo que hablar de lo que se comentó de Zoro fuera del manga, y esto está relacionado a su genealogía, ¿no? A su familia, cosa que todos pensamos que se iba a comentar directamente en la trama principal en algún punto del acto 3 a lo mínimo, pero no. Oda decidió comentar esto fuera del manga, lo cual me parece una tontería. Y el tema es que no es como que no hubiesen habido oportunidades para que Zoro conociera esta información de su linaje, porque conoció a otro Shimotsuki, porque recordemos que técnicamente Zoro es un Shimotsuki o tiene sangre de esta familia de Wano y por eso es pariente de Kuina. Y el tema es que solo conoció a Shimotsuki Yasuie, un personaje bastante clave dentro del arco de Wano y con el que anduvo una gran cantidad de capítulos, quizás no un montón, pero perfectamente Yasuie podría haber visto a Zoro y podría haber pensado, este tipo me recuerda a alguien, ¿no? Me recuerda a Shimotsuki Uchimaru, y podría haberle comentado un poco de la historia de los Shimotsuki que escaparon de Wano hace mucho tiempo y que escaparon más o menos 25 personas, y que ahí estaba la hermana menor de Uchimaru, que es la abuela de Zoro, y claro, quizás en este punto Zoro ya podría haber comenzado a pensar en sus orígenes y en su familia y en su descendencia que nunca conoció, y ya más adelante durante el acto 3 y durante su pelea contra King haber conectado todo con la información que él ya sabía, ¿no? Del pasado cuando conoció a Shimotsuki Kosaburo, y haber tenido una especie de desarrollo, ¿no? No sé de qué forma, porque esto no pasó, pero yo creo que se entiende el por qué para mí y para muchos esta info es bastante importante, más aún porque muchos, y me incluyo, pensábamos que Wano iba a ser el arco de Zoro, pero esto no pasó, y lo más triste es que para hacerlo todo aún peor, Oda no comentó esta info de Zoro en el manga directamente. ¡Qué tragedia! Seguimos con una info que tiene que ver con Ulti y Page One y que todos ya conocemos a estas alturas, pero como dije que no iba a hablar del manga y de su actualidad, pues hay cosas que no voy a comentar, pero el tema es que en el último SBS se nos comentó que tanto Ulti como Page One tenían un padre que se llamaba Hanafuda y que era alguien muy importante para el mundo de One Piece. Y el tema con este tipo es que él en el pasado fue enemigo de Kaido, pero claro, fue derrotado obviamente por el Rey de las Bestias, y al ver que Kaido era una persona tan poderosa y tan decidida, en vez de odiarlo, comenzó a admirarlo también al ver que tenían una especie de objetivo en común. Y esta admiración fue tal que no tuvo problemas en confiarle a Kaido a sus dos hijos, ¿no? A Ulti y a Page One. Y seguramente como Hanafuda era un coleccionista de frutas del diablo prehistóricas o mitológicas o frutas Zoan raras en general, pues así es como los Tobi-Roppo y otros miembros de la tripulación de Kaido consiguieron sus frutas tan icónicas, ¿no? Y esta información para mí es bastante interesante porque enriquece el trasfondo y la construcción de Ulti y Page One, pero también de Kaido, porque primero conocemos el origen de Ulti y Page One y también el origen de sus frutas del diablo y también el por qué estaban a cargo de Kaido. Y por el otro lado también mejora un poco la imagen de Kaido, porque con esto se demuestra que es una persona que también tiene sus códigos y que también tiene su honor, aunque esto ya medio que lo sabíamos, pero bueno, en resumen, para mí esto claramente debió comentarse en la trama principal, porque tanto Kaido como Ulti y Page One quedaron bastante a medias y cualquier información que se hubiese comentado en el manga se hubiese agradecido. Toca hablar ahora del caso de Kid y Killer, dos de los personajes que más sufrieron por culpa de un SBS, porque Oda, en vez de aprovechar momentos claves como, no sé, la estancia de los dos en Udon o más adelante la pelea de Killer contra Hawkins, pues no.
mejor contemos el trasfondo de ambos personajes en un SBS y no en la trama principal porque no tengo tiempo para contar todo lo que quiero. Uf, qué tontería más grande. Pero, ¿qué es lo que nos comentó Oda y que a mis ojos es tan importante? Pues como digo, nos comentó los orígenes de ambos personajes, porque nos comentó que ambos provienen del South Blue y de una isla que no estaba afiliada al gobierno mundial y por lo tanto las pandillas gobernaban esta isla, y el tema es que tanto Kid como Killer tenían sus propias pandillas, al igual que Wire y Hit, otros personajes que hasta los tiempos actuales están con Kid en su tripulación. Y claro, entre los cuatro medio que se odiaban, pero a la vez se llevaban bien. Y este es el punto de inflexión para estos cuatro personajes, porque Kid tenía una amiga que se llamaba Victoria y un día fue asesinada por la pandilla más importante de esta isla, y ante esta situación Kid no pudo contener la rabia y junto a Killer, Wire y Hit le dieron su merecido a esta pandilla y la derrotaron. Aquí supongo que Victoria también era amiga de Killer, Wire y Hit, porque si no, no me explico por qué se juntaron para derrotar a esta pandilla, pero bueno, el tema es que luego de esto se convirtieron en los gobernantes de esta isla, pero al mismo tiempo se dieron cuenta de que juntos eran demasiado para estar encerrados en esta isla y se estaban limitando, y por este motivo se hicieron al mar y se convirtieron en piratas. Y también por este motivo es que el barco de Kid se llama Victoria Punk, o sea, en honor a su amiga fallecida. Y yo creo que claramente esta información se hubiese podido comentar en un capítulo del manga o a lo máximo en 2, y claramente también hubiese beneficiado a la imagen de Kid, Killer, Wire y Hit. Pero bueno, mejor digamos que esto es una simple curiosidad y que no era importante comentarlo en la trama principal, ¿verdad? Terminamos este video hablando de Ryokugyu y Fujitora, dos personajes muy importantes para la trama principal y de los cuales no sabemos prácticamente nada, aunque esto es una verdad a medias, obviamente, porque Oda nos comentó parte de su trasfondo en un SBS, y lo que Oda nos comentó de ambos personajes es lo siguiente. De Ryokugyu nos comentó que en el pasado era un oficial de policía del reino de Taya, reino que no recuerdo que se haya comentado en la trama principal, pero bueno. ¿Y qué pasó con Aramaki? Pues que un día sucedió un incidente con una mujer, del cual aparentemente fue autor principal, y por este motivo Ryokugyu fue llevado a prisión. Pero a pesar de esto, y gracias a que poseía una gran fuerza, tiempo después y durante el reclutamiento mundial que llevó a cabo la marina, pues terminó siendo reclutado y llegó hasta donde está, ¿no? Hasta el puesto de almirante. Y después de Fujitora se nos comentó que en algún momento se convirtió en el jefe militar del reino de Aoi, otro sitio que no recuerdo que se haya comentado en la trama principal. Pero bueno, el tema con Fujitora es que estuvo sirviendo en este puesto y a este reino hasta que hubo una gran guerra y el reino fue completamente destruido, y por este motivo es que Fujitora se convirtió en una especie de criminal de guerra al haber servido a la realeza del reino de Aoi. Y después Oda nos comentó que Fujitora se dirigió a la isla Souya, lugar en el cual había un casino, y todos sabemos que a Fujitora le gusta apostar, y por lo tanto no se pudo resistir y al final terminó perdiendo todo su dinero, y como no tenía cómo pagar la deuda tan grande que tenía porque le debía mucho dinero a este casino, pues lo terminaron obligando a convertirse en guardaespaldas del casino. También Oda nos comentó que
tiempo después el gobierno mundial compró este casino por algún motivo y por una gran suma de dinero. Y al ver que Fujitora era una persona muy poderosa, pues terminaron reclutándolo como parte del proyecto de reclutamiento mundial al cual también fue sometido Ryokugyu. Y otra cosa que nos comentó Oda es que el gobierno no sabe todavía que Fujitora es un criminal de guerra buscado, pero se supone de que en cierto punto el gobierno se va a enterar de esto y a saber qué será de Ichou en el futuro cuando pasa esto. Pero bueno, esta es la historia de Fujitora y esta es la historia de Aramaki, dos personajes muy pero muy importantes para la trama actual y que son una hoja en blanco, por lo menos en lo que respecta a la trama principal, porque yo también dudo que en algún momento Oda nos cuente más del trasfondo de estos personajes con esta información que ya nos comentó en este SBS. Pero en fin, estos son todos los casos que quería comentar el día de hoy y por eso ahora yo te hago la siguiente pregunta. ¿Hay otro trasfondo que fue contado en un SBS que no comenté en este video y que consideras que también debió contarse en la trama principal? Pues independiente de cuál sea tu respuesta, te invito a compartirla en la caja de comentarios. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos Discord del canal, así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad, te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. Y también, y por si quieres acceder a beneficios especiales, te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.